Dios les bendiga. Hermanos, le damos gracias a Dios que nos permite reunirnos nuevamente con ustedes para alabar a nuestro Señor y para proclamar su nombre. La adoración, como mencionó mi esposa, es un recordatorio de que al final todas las cosas creadas señalan y apuntan a la gloria de Dios. Y es un error cuando nosotros adoramos a la criatura, a sus pasiones y a sus deseos, a sus planes y a sus sueños, antes que al Creador que nos dio la vida, nos dio el tiempo y el espacio y un límite para que le busquemos y buscándole le hallemos. Porque de eso se trata la Escritura, de encontrarse con el único Dios verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. En el día de hoy quisiera hablarles acerca de la epístola a los Efesios. La palabra epístola significa carta. Y vamos a estar predicando, Dios mediante, durante las próximas semanas sobre la carta a los Efesios. Así que quisiera que me acompañasen a esta carta y busquen el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Y he titulado el mensaje de la siguiente manera: para ti y para mí, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito el título: para ti y para mí, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y acompáñenme a esa carta, a la epístola de Efesios, capítulo 1, y voy a leer los primeros 3 versículos. Oramos y comenzamos con la gracia de Dios. Dice allí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cambie ese nombre y ponga: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Batelles. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Soberano Señor, delante de ti estamos suplicando tu gracia y tu favor mientras exponemos las Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que es en tu Hijo Jesucristo. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la verdad de tu palabra. Rompe ataduras y cadenas. Presento, Señor, todo aquello que quiere interrumpir en nuestro corazón y en nuestra mente este mensaje. Creo que tú reprendes, Señor, y remueves todo obstáculo del corazón y de la mente. Presento también los cuerpos de nuestros hermanos, su salud física. Presento su salud mental y espiritual delante de ti. Presento también la mía. Ten misericordia de nosotros y háblanos según tu buen placer. Oh Dios de las edades, en el nombre de Jesús. Ábrete espacio y camino a nuestros corazones y nuestras mentes por medio de tu palabra. Que tu luz alumbre en medio de la oscuridad y disperse las tinieblas de la vida. Y que aprendamos lo que tú tienes para nosotros en este día. Y si tú lo permites en tu gracia, en las siguientes predicaciones con respecto a este libro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez, comienzo con una pregunta o una serie de preguntas, alguna vez has sentido que estás luchando por encontrar tu lugar en este mundo? No solo un lugar físico, no solo una casa, o un trabajo, o una familia, o una posición
delante de los demás porque siempre queremos ser algo delante de la gente. Queremos encontrar un lugar aún dentro de nosotros mismos. Un espacio profundo donde el alma pueda respirar y finalmente decir, aquí pertenezco. Aquí entiendo quién soy. Aquí mi vida tiene sentido. Muchas personas caminan por la vida con esa búsqueda silenciosa en el corazón. Se levantan cada mañana, cumplen con sus responsabilidades, hablan con otras personas, sonríen cuando es necesario, responden mensajes, trabajan, ayudan y sirven, pero por dentro llevan preguntas que nadie escucha. Se vuelve como una monotonía, ¿no? Mientras por dentro su espíritu se carcome. Tal vez tú también has sentido eso. Pesos, cargas invisibles que tratas de que no aparezcan en tu rostro. Porque aquí cuando llegamos aquí todo el mundo está bien. Todo el mundo está en victoria. A nadie le pasa nada. Ponemos máscaras para que no se descubra la realidad de lo que somos o de lo que estamos atravesando. Tenemos pesos de culpas por decisiones que hicimos en el pasado. Tenemos pesos de miedo por un futuro que parece incierto porque estamos atravesando algo y no sabemos si hay luz al final del camino. Tenemos pesos porque nos sentimos espiritualmente cansados. Luchas repetidas. Oraciones que hacemos vez tras vez y parecen tardar. Parece que el cielo es de bronce y no se escucha. Pesos por puertas que no se abren. Heridas que todavía duelen, aunque pasan los años. Por fuera, las personas pueden parecer estables. Pueden verse tranquilas, pero por dentro pueden estar librando una guerra que nadie ve. Eso nos pasa. Pueden estar preguntándose quién soy realmente, para qué estoy aquí. Todavía Dios tiene un plan conmigo. Puedo volver a empezar después de todo lo que he vivido. Y esta es una de las grandes necesidades del corazón humano. Saber quién es la persona y para qué está aquí. Porque cuando una persona no entiende su identidad, la palabra identidad significa cuando una persona no entiende quién es él, de dónde viene, hacia dónde va, para qué fue hecho. Cuando una persona no entiende su identidad, comienza a buscar valor en los lugares equivocados. Y eso es lo que estamos viendo en la humanidad. La gente busca valor en el trabajo, en las casas, en los carros, en las posesiones. Busca valorar en la aprobación de otros, en el dinero, en la apariencia. Hay gente que hermosea su rostro, pero su fuero interior, su corazón está más podrido que los huesos dentro de una tumba. Pero lo maquillan. Sucede eso. Por dentro suceden todas estas cosas. Hay gente que busca la aprobación en los logros. De hecho, hay algunos que buscan su valor en la religión. Quieren ser conocidos como grandes predicadores o pastores. Y ahora la gente no se conforma con eso. Quieren ser apóstoles, arcángeles. Recontra, extra, apóstoles. Porque la gente está buscando un título, un nombre, está buscando un reconocimiento.
Está buscando su valor en las cosas externas. Muchos buscan su valor en lo que sucedió en el pasado. Otros buscan su valor en los aplausos. Quieren que la gente les aplauda y hacen las cosas para ser vistos de los hombres. Otros buscan su valor en la comparación. Yo no soy tan bueno como esto, pero soy mejor que tú. ¿Sí? Y tú ves las esposas y los esposos luchando, menospreciándose el uno al otro, creyéndose el uno del otro que es mejor que el otro. Yo gano más que tú. Yo soy más inteligente que tú. Yo soy más bonito que tú. Yo soy más alto que tú. Y la gente halla su valor en esta serie de superficialidades que serán destruidas un día por el tiempo. Y se harán polvo. Porque estamos poniendo nuestras mentes en las cosas que se acaban y perecen. ¿Sabes? Esa es la manera de pensar de los necios. Ponen su esperanza en las cosas que no perdurarán. Algunos incluso buscan su valor en el control. Hay gente que quiere controlar. Hay gente que quiere gobernar. Hay gente que quiere manipular. Y usan cualquier medio, las lágrimas, los sentimientos, las heridas del pasado. Es que tú no entiendes por lo que estoy pasando. Pero todo es control. Porque si no están en control, según ellos, no son felices. Yo no conozco a un ser humano que tenga el control absoluto. Y cuando tratan de controlar, veo cuán infelices se vuelven. Amados, hay algunos que quieren también buscar valor en sus heridas. Es que tú no conoces lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy atravesando. Y hacen de su dolor y de su proceso su Dios. Tanto es así que Dios no puede con ellos ni con sus heridas. Porque han hecho de su dolor su Dios. Su ídolo personal. Yo creo que todos nosotros en un momento dado hemos hecho esto. Solemos menospreciar lo que pasa a nuestro prójimo. Pero es importante cuando nosotros lo atravesamos. Pero ninguna de esas cosas, ninguna de esas maneras o búsquedas puede sostener el alma por completo. ¿Por qué? Porque la aprobación de las personas cambia. Los que hoy te dijeron que sí, mañana te dirán que no. Los que hoy te claman bendito es el que viene en el nombre del Señor, mañana pueden decir crucifícale. Los logros pasan. La fuerza física disminuye. Las circunstancias cambian. Las personas fallan. Pero hay una identidad. Hay una identidad que no depende de lo que el mundo dice, sino de lo que Dios declara. Y ahí es que quiero llevarte en este día. Hay una identidad que depende de un Dios inmutable y poderoso. Y la carta a los Efesios llega exactamente a ese lugar profundo del corazón. No es una carta superficial, no es una simple colección de consejos religiosos, no es una explicación simplemente doctrinal, escrita para personas de la época. Efesios es una carta que toca la raíz de la vida cristiana. Habla de quiénes somos tú y yo en Cristo. De eso es lo que habla el libro de Efesios. ¿Quiénes somos? Queremos saber quiénes somos. Efesios nos dice quiénes somos tú y yo en Cristo. De lo que Dios hizo por nosotros.
de cómo fuimos rescatados por Él, de cómo debemos vivir y de cómo permanecer firmes cuando la batalla espiritual se vuelve intensa. Efesios nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso nos dice la palabra de Dios. Es una carta que levanta al creyente de la confusión. Es una carta que trae certeza y seguridad al corazón de los que aprenden a escuchar, que nos lleva desde la culpa hacia la gracia, desde la soledad a ser parte de la familia de Dios, nos lleva desde la debilidad hacia la fuerza del Señor. Y lo más impresionante en esta carta es que no fue escrita por una comunidad o en un palacio. No fue escrita desde una vida tranquila, ni desde un momento en que todo parecía estar bajo control. Esta carta fue dada en prisión. El que escribió esto estaba en una prisión. Pablo estaba encadenado. Su cuerpo estaba limitado. Sus movimientos estaban vigilados. Su libertad física había sido reducida. Humanamente, alguien podría pensar que un hombre en esas condiciones tendría poco que decir sobre la victoria. Porque eso es lo que pensamos. Para hablar de la victoria tenemos que estar bien. Pero Dios, a través de Pablo, nos demuestra lo contrario. Nos habla de victoria, nos habla de libertad y nos habla de esperanza. Esos son los temas principales de esta carta. Victoria, libertad y esperanza. ¿Y de dónde se escribió? Desde la cárcel. Pablo, desde una prisión, escribe una de las declaraciones más gloriosas de la Biblia sobre la libertad verdadera y espiritual en Cristo. Esto nos enseña algo poderoso desde el comienzo. Una persona puede estar limitada por fuera y aún así estar llena de revelación por dentro. Escuche bien, puedes estar limitado, puedes estar encamado. Puedes estar en prisiones, puedes estar enfermo. Puedes haber sido secuestrado. Puedes estar muriéndote. Pero aún así, una persona que entiende quién es Él, está lleno de la revelación de Dios. Puede estar rodeada de oscuridad y aún así llevar luz en el corazón. Puede estar bajo presión y aún así llevar esperanza. Puede estar físicamente encadenada y aún así declarar que Cristo existe, que en Cristo existe una libertad que ningún imperio, ninguna cárcel, ninguna circunstancia y ningún enemigo podrá jamás destruir. Y como Pablo sabía eso, Dios lo envió a escribir la epístola a los Efesios. Una epístola que trasciende los tiempos. Pablo no escribe como alguien que ignora el sufrimiento, porque a veces pensamos, él habla así porque todo va bien en su vida. La verdad es que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos atravesado por las cosas que ese hombre atravesó. Gracias a Dios. Él sabe lo que es perder la comodidad. Él sabe lo que es ser perseguido. Él sabe lo que es enfrentar la oposición. Él sabe lo que es
cargar las marcas y las heridas por causa del glorioso evangelio de Jesucristo. Él pudo decir, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Pero también sabe algo más profundo. Él sabe que Cristo es mayor que cualquier aflicción. Por eso, cuando habla de identidad, cuando habla de gracia, de redención, que es rescate, cuando habla de la iglesia de Dios, cuando habla de la unidad, de la transformación y de la armadura espiritual, que son temas que tocan todo el libro de Efesios, Él no lo hace desde una teoría distante. Él lo hace por medio de una vida probada por el fuego. Es un hombre que está hablando en medio de las llamas. Él sabe lo que está diciendo. Él puede decir lo que he visto y oído y he tocado con mis manos. Que nadie me juzgue porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Para quién es esta carta? Efesios no es solo una carta antigua. Es un mensaje vivo. Un mensaje vivo para quien se siente perdido. ¿Te sientes perdido? Un mensaje vivo para que se siente cansado. Para aquel que se siente rechazado o espiritualmente atacado. ¿Alguna vez te has sentido así? Es una palabra para quien mira su pasado y siente vergüenza. Para quien mira su futuro y siente miedo. Para quien mira su presente y siente cansancio. Yo no sé si tú has ido por la vida diciendo ya no puedo más. Pero de repente pasa el día, dormiste y al otro día te levantas, pero no podías más. Esta palabra, este libro de Efesios es para ti. Es para quien intenta orar, pero no sabe qué decir. Es para quien quiere acercarse a Dios, pero se siente indigno. Esta carta es para quien ha sido herido por personas, por decisiones, por pérdidas y por las batallas internas. ¿Para qué llega esta carta? Efesios llega para decir, escríbelo si estás escribiendo, que tu historia no comienza en tu caída, sino en el propósito eterno de Dios. Eso es lo que nos dice esa carta. No comienza con tu caída, comienza con el propósito eterno. En sus páginas descubrimos que nuestra vida no comienza en nuestras fallas, sino en la gracia. El versículo 2 que leímos dice, gracia y paz a vosotros. Así comienza la carta. Después de decir quién es el apóstol de Jesucristo, dice gracia. O sea que el favor inmerecido y el shalom, la paz de Dios, no tan solo te llene, se derrame sobre tu vida, te inunde. Sea sobre ti una catarata que refresque tu alma para siempre. No comienza en lo que hicimos mal, sino en lo que Cristo hizo perfectamente por nosotros. Allí comienza Efesios. No comienza en la opinión de otros, comienza en la elección de Dios. Sí, hermanos, porque es Dios quien elige. Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No comienza en la condenación, sino comienza en la redención. La redención, para los que no saben lo que significa el rescate,
la liberación lograda por otro. Comienza con el rescate. Comienza con la libertad que Él viene a traer. Al alma que está gobernada y aprisionada por el pecado, por los deseos de este siglo y por el maligno. No comienza en la oscuridad, sino comienza en la luz de Cristo. Ahora, ¿qué nos muestra esta carta? Ya hemos contestado dos preguntas. ¿Para quién es esta carta? ¿Para qué llega esta carta? Ahora, ¿qué nos muestra esta carta? Déjame tomarme un poquito de esto para la causa. Efesios nos muestra que no somos definidos por el pecado. No somos definidos por el dolor. No somos definidos por las heridas. Tampoco nos define la vergüenza. No nos definen las opiniones de los demás. Tampoco nos definen los capítulos más difíciles de nuestra vida. Esos capítulos son solo esos capítulos en el libro de la historia de nuestra existencia en este mundo. Pero eso no es lo que nos define. Somos definidos por lo que Dios hizo en Cristo. Eso es lo que nos define, lo que Dios hizo en Cristo. Y esta verdad puede cambiar completamente la manera en que una persona comienza a mirarse a sí misma. Yo no sé cómo tú te estás mirando a ti mismo. Ojalá aprendas a mirarte a través de la mirada celestial. Porque hay personas que viven toda su vida usando nombres que Dios nunca le dio, sino que fueron nombres que adquirieron y que los definieron por un tiempo como resultado de que vivieron separados de Dios. Esos son los nombres que nos aplican cuando vivimos de espaldas ¿a quién? A Él. Cuando vivimos lejos de Él, esos nombres nos ponen un apellido. Nombres que se vuelven apellidos que nos persiguen. Nombres como el fracasado, el rechazado, el inútil. Cuando no estamos en Cristo, ese nombre, según la Escritura, se nos aplica porque estamos viviendo separados en pecado, de espaldas a Dios. Nombres como abandonados, culpables, rotos, olvidados, etcétera. Pero Efesios nos enseña otros nombres. ¿Qué nombres? Mire los nombres que nos enseña Efesios. Elegidos, redimidos, o sea, rescatados, libres, perdonados, adoptados, miembros de la familia de Dios, amados, sellados, acercados. Ya no estamos lejos, estamos cerca. Efesios nos habla así: creados para buenas obras. Así nos titula. Fortalecidos en el Señor. Mire ese otro nombre que Efesios nos titula. Cuando una persona comienza a escuchar lo que Dios dice sobre ella en Cristo, la mentira empieza a perder fuerza. El problema es que estamos mucho tiempo escuchando al diablo y al mundo. Pero tenemos que empezar a escuchar lo que Dios ha hablado acerca de su pueblo. En esta serie de predicaciones vamos a caminar por una verdad que puede transformar tu manera de verte a ti mismo.
pero también tu manera de vivir delante de Dios. Yo quiero que tú pienses cómo tú te ves y cómo estás viviendo delante de Dios. Quiero que pienses en eso. En Cristo eres elegido. En Cristo comienza a verte, eres redimido. En Cristo eres sellado con su Santo Espíritu. En Cristo tienes una familia y formas parte de una familia espiritual. En Cristo tú tienes propósito. En Cristo eres llamado a vivir una vida nueva. En Cristo puedes permanecer firme en medio de una batalla espiritual cuando todo ha acabado. Y eso lo enseña este libro. Pero note el énfasis en Cristo. Por lo tanto, lo que te tienes que asegurar tú es que tú estés en Cristo, porque hay gente que se cree que está en Cristo, pero vive de espalda a Dios, a sus palabras, a sus enseñanzas, a sus caminos, a sus propósitos, y van por la vida viendo las cosas como bien le place y no como Cristo. Él es el camino. Amados, vamos a entrar a una de las cartas más profundas de la Biblia. El libro a los Efesios, o la carta a los Efesios. Una carta que revela quién tú eres en Cristo. Esta carta te hablará acerca de tu propósito. Esta carta te dirá cómo vivir una vida transformada y cómo permanecer firme cuando la batalla espiritual se vuelve fuerte. El enemigo no quiere que tú escuches esta carta, porque él quiere que tu vida siga siendo la misma porquería que está haciendo ahora. Él quiere que tú sigas teniendo un matrimonio de basura, una relación estúpida con tus hijos. Él quiere que tú mueras lejos de Dios, con un corazón privado de paz. El enemigo vino a buscar, a matarte, a destruirte. Pero Dios quiere que tú y yo comencemos a hacerle caso a lo que Dios nos habla para que vivamos vidas transformadas, distintas, gloriosas, que reflejen la luz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todo eso viene por medio de Cristo. ¿De quién viene? De Jesucristo. Cuando nosotros pensamos que sabemos más que Dios, nosotros mismos nos volvemos en los destructores de nuestra vida. ¿Sabes? Construimos cisternas rotas que no retienen agua y abandonamos a la fuente de agua viva. Pero esta carta nos enseña cómo beber de las aguas y disfrutar del poder de las aguas y de la vida que el agua nos trae. ¿Quién es el agua? Cristo. Así que, cuando escuches esta serie de predicaciones, recíbelas no como tan solo una explicación bíblica. Recíbela como una invitación de parte de Dios a recordar, para recordar quién tú eres en Él. Recibe estas enseñanzas como Dios invitándote. Quiero que recuerdes tu propósito, quién tú eres y lo que he planeado para ti. O planificado, más bien. Porque planeado, aunque ahora se permite, ¿verdad? Lo que significa es esto. ¿Ves? Aunque ahora la Escuela Real Academia Española ahora lo acepta, pero antes era eso. Parece que se usó tanto así que decidió cambiarlo. Lo que Dios ha planificado para ti. La carta escrita desde la prisión. La historia de Efesios comienza en un lugar que humanamente parecería el peor escenario para hablar de esperanza. Una prisión. No comienza en un templo lleno de música. No comienza en una reunión tranquila. No comienza rodeada de comodidad. No comienza en un palacio, ni en un lugar donde Pablo pudiera libremente visitar iglesias y predicar sin restricciones como hacemos aquí en Puerto Rico.
Comienza en un ambiente limitado, un ambiente de presión, un ambiente de sufrimiento. Pablo escribe como un prisionero por causa de Cristo. Sus manos habían conocido las cadenas. Sus días estaban marcados por vigilancia. Su cuerpo no tenía libertad. Y sin embargo, su espíritu no estaba derrotado. Esto es profundamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que para hablar de victoria primero tenemos que estar fuera de la lucha. Pensamos que para hablar de fe primero tenemos que estar en una temporada fácil. Me acuerdo cuando estaba en cama postrado y una persona me visitó y dice, ¿y eso que tiene fe? ¿Dónde está tu Dios? Pero se necesita más fe para seguir sirviéndole a Dios postrado en una cama luego de haber pasado 7, 6, 8 años. Que estando en las papas sin que nada le pase. ¿Dónde se necesita la fe? La gente a veces no sabe lo que está diciendo. Pensamos muchas veces que para animar a otros nuestra propia vida debe estar completamente resuelta. ¿Será eso verdad? Como diría mi madre, Nacarile del Oriente. No. Pero Pablo nos muestra algo diferente. ¿Qué nos muestra? Que Dios puede usar una vida incluso mientras esa vida está atravesando presión. Imagina la cena, una habitación austera. Austera. ¿Qué significa eso? Sencilla, sin lujos, sin muchos adornos. Paredes frías, el sonido de los pasos militares, presencia de soldados, el peso de la incertidumbre. Él no sabe si ese día le van a cortar la cabeza. Días que quizás se parecen unos a otros porque cuando tú estás encerrado en una prisión, uno pierde hasta el sentido de los días. El cuerpo cansado, la memoria llena de iglesias, viajes, rostros, hermanos amados, ciudades visitadas, peligros enfrentados, promesas recibidas. Porque cuando estamos encerrados, viene sobre nuestra mente toda clase de pensamientos. Y Pablo había vivido mucho en el Señor. ¿Qué podía recordar Pablo? Pablo podía recordar los caminos por donde había anunciado el Evangelio. Podía recordar los momentos en que Dios abrió las puertas. Podía recordar los milagros, las conversiones, las lágrimas y las persecuciones. En una de sus cartas él menciona todo lo que él atravesó. Pero ahora estaba allí en ese lugar limitado. Pero sin embargo, algo dentro de Pablo seguía libre. ¿Qué podía y qué no podía hacer la prisión? La prisión podía restringir su cuerpo, pero no podía encerrar la palabra de Dios. ¿Vieron? Eso es lo que hacen las prisiones, nos restringen nuestro cuerpo, pero la palabra de Dios no está presa. Estoy citando las escrituras para los que las leen y las conocen, saben que estoy citando versículo tras versículo, pero no estoy diciendo en dónde está. La mayoría está en Efesios. Amados, la prisión podía impedirle caminar por ciertas calles, pero no podía impedirle escribir una carta que atravesara los siglos. Podía limitar su presencia física, pero no podía detener la obra del Espíritu Santo a través de su vida. Porque ¿a dónde me iré de tu Espíritu?
¿A dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que yo vaya y donde quiera que esté, allí estás tú, allí tu espíritu me sostiene. Tenemos que entender que el Dios al que Pablo servía es el Dios ilimitado, soberano y eterno. Esas tres características: Dios ilimitado, Dios soberano, Dios eterno. Por esto, lo que parecía una limitación se convirtió en un instrumento. Amiga que estás aquí enfermo, que te duelen hasta las cejas, que cojeas a los lugares o estás virado así, o que te duele el pecho y te da un tucutucu, como mi esposa aquí que estaba dando lo que dio con 210 sobre 100 en la presión. ¿Sabe? Porque a veces nosotros somos, ay, es que me siento así, me siento asado. Y buscamos toda clase de excusas para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y es porque todavía no entendemos quiénes somos y a quién le pertenecemos. No entendemos a quién le servimos. No tenemos un concepto de un Dios grande. Parece que el Dios al que le servimos es un gusano, cuando la Biblia de Dios dice que el Dios al que le servimos es eterno, absoluto, soberano, poderoso. Él tiene en los cielos su trono. Todo lo que ha querido ha hecho. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Gloria al Señor. Sí. Mire, lo que parecía una limitación se convirtió en un instrumento. Lo que parecía una interrupción se convirtió en un legado. ¿Saben lo que es un legado? Algo que tú le dejas a otros para futuras generaciones. Algo que tu padre le debes dejar a su hijo. Algo que tu madre le debes dejar a tu hijo, a tu hijo. Un legado de justicia, un legado de paz, un legado de integridad, un legado de verdad. Pero ¿qué le estás sembrando en el corazón? ¿Un legado conforme al corazón de Dios o un legado corrompido que está consumiendo su alma con el pecado? Con aquello que lo separa de Dios. Pablo dejó un legado y estamos estudiando ese legado. Amado, lo que parecía pérdida se convirtió en una carta que todavía hoy fortalece la fe de millones de personas. Pablo no escribe desde la queja, aunque tenía motivos humanos para quejarse. No escribe como alguien dominado por la amargura, aunque había sido tratado injustamente. No escribe como alguien hundido en la autocompasión, aunque estaba sufriendo. Escribe con una mirada elevada. Él está mirando a los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sus ojos no están puestos primero en las cadenas, sus ojos están puestos en Cristo, puestos los ojos en Jesús. No está concentrado en lo que perdió, sino en lo que Dios reveló. ¿En dónde debe estar nuestra mente? ¿En lo que perdimos o en lo que Dios dice? En lo que Dios reveló. No está concentrado, no está dominado por la prisión terrenal, sino que lo que llena su mente son las riquezas celestiales en Cristo Jesús. Y ahí está una de las primeras lecciones del libro de Efesios. Si ustedes leyeron el versículo 3, eso es lo que dice. Mira la primera lección. Las circunstancias
no tienen la última palabra sobre la vida del creyente. Graba eso en tu corazón. Las circunstancias no tienen la última palabra sobre la vida del creyente. Una persona puede estar en un lugar difícil y aún así recibir una visión más alta de Dios, como la recibió Pablo. Puede estar en medio de la presión y aún así ser instrumento de consuelo para otros. ¿No te ha pasado que estás hecho roto por dentro y terminas consolando a tu prójimo? Yo no sé si tú has atravesado por eso. Yo no sé cuántas veces yo me he parado aquí estando hecho pedazos. O enfermo, o adolorido. ¿O cuántas veces tú has estado con una persona que está rota y Dios en ese momento te ha dado palabra de ánimo, no para destruirlo, sino para levantarlo? Estando tú pasando por un proceso tal vez doloroso o tal vez más doloroso que la persona. O en medio de una traición o en medio de una presión. O tal vez te van a quitar la casa o perdiste el trabajo. Y estás dándole esperanza a alguien que no tiene trabajo para que siga adelante. Tú puedes estar pasando por una temporada de espera y aún así producir algo eterno. La prisión de Pablo no apagó su propósito. De alguna manera se convirtió en el lugar desde donde su prisión siguió avanzando, desde donde su propósito siguió avanzando. Y esto habla fuertemente a nuestra vida, porque muchas personas se sienten presas, aunque no están detrás de los barrotes. Presas en las culpas del pasado, presas en los miedos del futuro, presas en relaciones rotas, presas en pensamientos repetitivos. Porque hay gente que son acosados por sus propios pensamientos. Yo no sé tú. Presas en la rutina que parece no tener salida. Presas en una tristeza que no sabes por qué tienes. No sabes explicar por qué estás triste. Presas en una batalla espiritual que está desgastando su alma. Y Efesios nos recuerda que Dios también habla en esos lugares. Que Dios también trabaja en temporadas donde parece que estamos limitados. Pablo no niega sus cadenas. Él no es un iluso que dice, no está pasando nada malo, como algunos que niegan la enfermedad o cancelan y niegan esto y lo otro. Eso es una patraña. Hay gente que ni ignora. No digas nada, eso está cancelado. ¿Qué disparate es ese? ¿Dónde dice eso en las Escrituras? Inventos humanos. No puedes decir que estás enfermo. ¿Los apóstoles lo dijeron? Pablo dijo que al principio de su predicación fue a raíz de una enfermedad. Pero la gente ahora con sus falsas y nuevas doctrinas que no tienen que ver con lo que Cristo enseñó ni sus apóstoles, engañan las mentes de los incautos y le hacen creer los disparates como si los creyentes no tuvieran que sufrir. Si tú miras la historia de los profetas y de Cristo, tú sabrás que en este mundo vas a recibir aflicción. Y la Biblia dice que como el polvo se levanta sobre la tierra, así nace el hombre para la aflicción. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y en pecado. Por lo tanto, el que no tiene dinga, tiene mandinga, y el que no juega trompo, juega chiringa. Pero en medio de esa situación, Pablo nos habla con equilibrio, con sobriedad, acerca de la victoria, de la esperanza y de la libertad. Pablo no niega sus cadenas, pero tampoco entrega el control de su identidad. Mis cadenas no definen quién soy yo en Cristo. Él no se define principalmente como un prisionero de Roma. ¿Cómo se ve Pablo a sí mismo? Él se entiende como un apóstol de Jesucristo según la carta.
en otras partes se llama a sí mismo siervo de Jesucristo, en otras cartas se llama a sí mismo prisionero de Jesucristo. En sus múltiples cartas él se llama apóstol, siervo, prisionero. ¿De quién? De Roma, no, de Jesucristo. Esta diferencia es profunda. Roma podía llamarlo prisionero. Los soldados podían verlo como detenido. Los enemigos podían considerarlo derrotado. Pero Pablo sabía que su vida pertenecía a un Señor mayor. Su identidad no estaba en el juicio de los hombres, sino en el llamado de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Éfesos. Un apóstol, un enviado que lleva un mensaje. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Y él era un verdadero apóstol, no las falacias que se levantan en estos tiempos que se ponen y se autonombran entre ellos. Amados, cuando un creyente entiende esto, algo cambia por dentro. Deja de permitir que las circunstancias le den nombre. Que la enfermedad no tiene derecho a definir quién tú eres. Que el fracaso no tiene derecho a definir quién eres. Que la pérdida no tiene derecho a definir quién eres. La prisión emocional no tiene derecho a definir quién tú eres. En Cristo hay una identidad profunda que cualquier situación externa no puede desbaratar. Por eso la carta a los Efesios comienza con una fuerza tan grande, porque no nace en la comodidad, sino en la convicción. No nace en la vida sin problemas, sino en una fe probada. Pablo habla de la bendición mientras está bajo presión. ¿Cómo comienza esa carta? Voy a leer el versículo 3 y ahí termino por hoy. Mira cómo comienza esa carta. Luego de las salutaciones, como dice el texto. Bendito. ¿Ven cómo comienza? Él no habla desde la presión, sino desde la bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oremos. Soberano Dios, gracias, Señor, por esta introducción a esta serie de predicaciones. Guíanos, Señor, a través de ella. Enséñanos a vernos con ojos correctos, ojos adiestrados, Señor, o entrenados por tu palabra. Enséñanos a ver como tú ves. Permite que tu revelación llene nuestros corazones y nuestra mente, para que donde quiera que nos paremos, sepamos quiénes somos, a quién le pertenecemos y cuál es nuestro propósito. Y para vivir esta vida, para caminar en esta vida, en tus pisadas, en tus declaraciones, en tus palabras, y no en nuestros pensamientos, que muchas veces no se parecen en nada a lo que tú has dicho. Te pedimos esto, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tiene una canción?
Su gracia es mayor. Vamos a cantar Su gracia es mayor, pero no se me vayan. No se me vayan, que vamos a tener algo importante luego de la canción. Porque en el día de hoy se va a estar celebrando el 25 aniversario del matrimonio de nuestros hermanos Robert Quintana de Vargas y Yajaira Vargas de Quintana. ¿Verdad? Y nos vamos a gozar con ellos en este día, en algo que ellos van a hacer aquí. Y luego nos vamos a gozar con ellos mientras comemos allá. Amén. Es mayor, algo así, su gracia es mayor. Hay una así. La que dice, amén. Amén, amén, que dice amén. ¿Saben el título? ¿Se acuerdan de la canción que dice Su gracia es mayor, que dice amén, amén, amén? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo? Mis faltas son muchas, su gracia es mayor, ¿verdad? Algo así. Ese es de Jonathan y Sara Jerez. Si no, pon lo que dice Pedro, donde habla acerca de que Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí. Hermano, cantemos al Señor, unidos como pueblo, esta alabanza al Señor. Mas el Dios de toda gracia. Señor, te damos gracias porque tú mismo siempre nos has sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. Gloria a Dios. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Siglos de los siglos.
los siglos. Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita, con su perfección y afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora dejamos a nuestros hermanos que se acerquen por aquí, nuestros hermanos Robert y Yajaira. Ellos tienen algo que compartir con nosotros. Les dejo el micrófono. No sé si van a usar el inalámbrico o este. Los vamos a tener aquí al frente de nosotros, ¿verdad? Y ellos llevan mucho tiempo juntos y hoy quieren celebrar su cuarto de siglo en unión, ¿verdad? En unión matrimonial. Y hoy nos reunimos para... Va a ser grabado eso. Hoy nos reunimos para celebrar esa unión. O esa rememoración de aquello o esa renovación de aquello que se coordinó hace muchos años atrás. Pero que estaba ideado en la mente de Dios desde aún antes que ellos nacieran. Porque Dios tenía propósitos con esta pareja. Y la Biblia dice que los escogió desde antes de la fundación del mundo. Y escogió el uno para el otro. Los escogió para dejar a sus padres. Los escogió para unirse en una sola carne. Para caminar por esta vida juntos. Mírense a los ojos, aunque sea difícil para Yajaira. Sí, búsquense una escalera. Yajaira, mire esos ojos. ¿Recuerdas la primera vez que te llamó la atención? Todavía eras pequeña, ¿verdad? Todavía comparado con él, todos somos pequeños. Pero en aquel entonces ella lo miraba y decía,
me gusta lo que veo. Y me gustaría compartir algo con él en esta vida. Ella no sabía lo que iba a obtener. No sabía que iba a ser bendecida. Ella suele decir que es un hombre de Dios porque se la entregó a ella. Estas son sus palabras, no las mías. Pero yo soy testigo del amor que ella tiene por su esposo. Ella lo ha amado en su corazón. Y él está en sus pensamientos. Cuando él se enferma, ella se duele. Cuando están en la difícil, ella está ahí. En las buenas y en las malas han estado allí. En la salud y en la enfermedad han permanecido juntos. En las diferencias han llegado a acuerdos. Y cuando no han acordado, han estado en acuerdo en que están en desacuerdo. Pero siguen juntos. Porque eso hace el amor. El amor verdadero persevera. El amor verdadero continúa. Se sacrifica. Yajaira, ¿amas tú a este hombre? Sí, lo amo. ¿Cómo? No me contestes eso. ¿Quieres seguir con él el resto de tus días? Sí, quiero seguir con él el resto de mis días y ya lo pensé, sí. ¿Tienes algo que quisieras decirle en este día? Yo quiero decirle que cuando él y yo nos casamos, pues nos casamos por las razones equivocadas, porque cada uno se casó pensando en su propia felicidad. Pero que le di gracias a Dios porque Dios nos ha unido, porque ahora no camino yo buscando lo mío, ni él buscando lo de él, sino que los dos caminamos buscando a Cristo. Y cuando buscamos a Cristo, ahí nos hemos encontrado, y es en Cristo que hemos aprendido a amarnos. Aleluya. Se me salieron 2 lágrimas ahí. Robert, con él es fácil. Robert, amas a Yajaira, mírala a los ojos y díselo. Sí, la amo. La amas La amo mucho, sí. Condesciende. Tú la has protegido, la has cuidado, le has provisto, has pensado en ella, has trabajado, te has esforzado por ella y ella se ha trabajado y se ha esforzado por ti. Continúa en ello. ¿Estás dispuesto? Amén, sí. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Tienes algo que quisieras decirle a ella? Del corazón, de corazón a corazón, mirándola a los ojos, de corazón a corazón. Todos miremos aquí, pongamos las manos así y observemos lo que el hombre tiene que decir. Son palabras importantes porque este hombre no es de muchas palabras, él habla poco. Hay que escribirla. ¿Hay algún escriba? Pues le doy gracias a Dios por ella, porque ella ha sido mi ayuda idónea, me ha sustentado, me ha amado mucho, ha soportado mis loqueras y mis situaciones. Gracias a Dios por ella. La amo mucho. En este día que celebramos esta renovación, ¿verdad? Esta fiesta donde ellos quieren celebrar con ustedes su amor. Quiero que se pongan todos de pie. Y vamos a levantar las manos. Y vamos a bendecir este matrimonio delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Si quieres, ponte aquí porque tú saliste de ahí. Detrás de ellos, no al frente de ellos, detrás de ellos. Porque tú eres el resultado. Si ustedes quieren ver el resultado de su amor, mírenlo a él. Se parece, ¿verdad? La altura de Robert, el rostro de Yajaira.
¿Verdad? Señor Dios Todopoderoso, en este día queremos celebrar en familia. Familia